autores que están en la sala, algunos torreverenses ilustres que también nos acompañan, y también dar las gracias pues, a Miguel Remón por dejarnos, presidente de este casino, por dejarnos esta sala, como siempre que le llamamos nos lo agradece. Y por supuesto a Manolo Gutiérrez Aragón, agradecerle que haya respondido a la llamada del Grupo Quercus y venga a su ciudad a presentar su libro. Y yo, que he tenido la oportunidad de leerle, todavía no entero, pero muchos de los que estamos aquí nos veremos identificados en muchas de las páginas que nos ha escrito, y que esa época que cuenta alguna día lo viviremos intensamente y conoceremos muchos personajes. Muchísimas gracias por tu obra, Manolo, y le paso la palabra a Jesús García. Hola, buenas tardes. Bien, recogido el guante de Joaquín, vamos a hablar un poco del contenido de este libro con el que Manolo, nos permitirás la familiaridad, Manolo nos viene un poco a ilustrar sobre ese mundo que le ha rodeado en toda su larga trayectoria. Seguramente sería pues algo conocido por todos ustedes, el hacer una especie de glosa de esta trayectoria a la que me refiero. Pero por ser muy sintético, pues de su trabajo de escritor, guionista, director de cine, teatro, pues podemos hacer un repaso solamente numérico, y decir que está jalonado de 20, su trayectoria de 20 títulos de cine, varios guiones, incluso 9 obras literarias, entre ensayos, novelas, esta última que nos trae hoy aquí. Y además yo quisiera apuntar una dimensión también, con un dato sobre la trascendencia de lo que creemos todos que es una aportación cultural singularísima de Manolo. Cuando fue por el Grupo de Opinión Quercus designado como torrelavieguense ilustre, fue en el año 2000, hace 24 años. Hace 24 años Manuel Gutiérrez Aragón ya era nada más y nada menos que Manuel Gutiérrez Aragón, y desde entonces acá no ha hecho más que ir engordando, engrosando pues esos hitos que yo creo que marcan una trayectoria profesional, cultural, pues excepcional, y de la que como torrelaveguenses paisanos o torrelaveganos, que creo que es el término que en algún momento acuñó, pues nos sentimos orgullosos. Este es su último trabajo, Vida y Maravillas. Por cierto, sobre el libro y el título, en alguna ocasión había oído que eras un gran seleccionador de títulos para tus trabajos en el cine. Vida y Maravillas, el primero de los sustantivos parece obvio. En Maravillas, ¿hay alguna evocación más allá de su significado? ¿Hay algo de tu trayectoria cinematográfica? ¿Hay algo de Cristina en este título? Bueno, es verdad que el título no lo inventé yo. El título no es mío, ¿no? Porque es difícil bautizar una cosa propia, ¿no? Como son unas memorias, me sale mejor una película o una novela. Y sacaron el título primero porque la vida tiene cosas maravillosas, no siempre, y luego porque es el título de una película mía, ¿sí? Entonces lo juntaron las dos cosas. Yo no estaba no me parecía muy bien el título, porque había dos cosas un poco extrañas juntas, pero bueno, no hay nada como repetir las cosas. O sea, muy repetido, ahora les parece a todos un título estupendo y que se inventó hacer. Pues nada, fue un título que costó mucho hacer, tuvo muchos títulos anteriores, que ya ni me acuerdo cuáles eran, hasta dar con Vida y Maravillas. Bueno. Y luego fue una discusión tremenda si Maravillas era con mayúscula o con minúscula. Porque Maravillas, la película, sería con mayúscula, y Las Maravillas de la Vida con minúscula. Entonces también hubo mucho. De hecho hubo varias portadas, y a mí todas me parecían mal, hasta que se dio con esa de ese niño que se supone que soy yo, y que a mí que me recuerda a Salvador Illa de niño, que no sé cómo era, pero a mí me parece que sería así, ¿no? Porque yo no era así, yo era un niño rizoso, no tenía ese aspecto. O sea, que esto de los títulos es una cosa convencional.
bueno, convencional, pero que siempre parece que ha intrigado un poco, ¿eh? En este libro, bueno, pues de alguna forma nos invitas a participar de ese viaje por la vida, por tus mundos, tus universos, y una primera pregunta que nos surge es sobre la propia estructura del libro. Teselado, con muchos capítulos, asaltos. Es un libro que se puede leer de muchas maneras. Yo he dicho que es un poco una rayuela en este sentido, porque yo no sé si pues esa estructura que incluso declaras en alguna parte del libro, que alteraste cuando caías en la cuenta, de algún aspecto que querías recoger al final, hace que sea un libro para cualquier tipo de lectura y de lector. Bueno, es que un libro con una estructura de la vida muy lineal, pues es un poco aburrido, ¿no? O sea, que contar los acontecimientos, el año tal pasó esto y luego el año siguiente pasó esto otro. Entonces eso, ¿ahora se oye? Eso me parecía que era un poco aburrido hacerlo así, una especie de continuo, ¿no? Y que era mejor pues ir saltando un poco por temas. Porque, claro, esto no es exactamente una autobiografía, o sea, contar lo que a uno le ha pasado y volver sobre una y otra vez sobre los acontecimientos de tu propia vida. No, más bien es asistir a la vida de los demás, o sea, que a ver qué cosas has visto, qué ha pasado. Yo no tenía un programa de libro muy claro, o sea, que ha sido un poco según se me iba ocurriendo. Bueno, debía decir una cosa, y es que, mira, si algo hemos aprendido del cine, de hacer películas, de narrar en películas, es la elipsis, o sea, ir quitando cosas que sobran, ¿no? Las novelas clásicas, las novelas buenas, las novelas de Tolstói o de Galdós, ahora tienen la impresión de que le sobran muchas páginas, ¿no? De que aquello no sobra nada, pero en fin, la impresión es que podías contarlo un poco más apretado. Entonces, pues yo me he saltado muchas cosas, ¿eh? O sea, he ido saltando muchas cosas. El libro es muy elíptico, o sea, por eso salta de unos temas a otros. Sobre todo porque, bueno, pues unas veces son viajes, otras veces son películas, hay un poco de todo. Hablando un poco de saltos, el relato que haces, un poco tu propia experiencia vital, es un poco como también de grandes saltos, de ese niño enfermizo, que tiene por mundo todo aquello que acontece a su alrededor y le cuentan, a ese baño de calle en su expresión más amplia, ¿no? Para salir al instituto, y luego ese otro salto a Madrid, que bueno, parece que te permite encontrarte, ¿no? Pues con un contexto histórico, social, importante. Un poco también ha sido esta trayectoria a saltos, a grandes saltos. Sí, ha sido grandes saltos, bueno, porque en España ha habido muchos saltos también. Tú ten en cuenta que es que en España hemos pasado de una dictadura a una democracia y eso cambia mucho, no solo en el aspecto político, que por supuesto es el determinante, sino que también cambia mucho las costumbres, las costumbres siempre duran más que lo político, ¿no? Entonces, en España pasamos de ser un país pacato a ser uno de los países más libres de costumbres de toda Europa, o sea que aquí asombraba esta cosa pendular, ¿no? Que pasar del gran recato católico franquista de pronto a una vida, pues no digo yo más abierta, sino de un alegre libertinaje, ¿no? Que es mucho más divertido. Entonces, bueno, pues esos cambios, no digo que estén en el libro, pero se reflejan en el autor, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, el libro empieza con mi infancia en Torlavega, que es decisiva. Pues me han preguntado mucho sobre eso hoy y todos los días, en todas las presentaciones que hago, porque he ido a presentarlo por muchos sitios. Entonces siempre preguntan mucho por Torlavega, claro. Entonces eso pienso que es determinante, ¿no? Que la infancia es determinante, porque de eso no puedes cambiarlo, está ahí, es un sello que te marca para bien, para mal, que te persigue siempre. O sea que el imaginario, para mí el imaginario sobre todo de las películas, no digo ya de este libro, el imaginario de mis películas siempre era Cantabria, ¿no? Siempre era, pues, digamos, Torlavega y sus alrededores, el mundo ganadero, el mar, los prados, los paseos con mi padre.
Eso siempre está en mis películas, ¿no? Y por supuesto el libro empieza ahí, luego ya no, luego es un poco el mundo, ¿no? Porque hay, sobre todo es un libro también muy de viaje. Toda vida es un viaje, ¿no? Y el libro está planteado como si la vida fuera un viaje. Pero luego están los viajes de verdad, los viajes a Cuba, a China, a Unión Soviética, etcétera, ¿no? Pero el originario, no cabe duda que es el mundo cántabro, eso está claro. Y eso además no solo es el comienzo, sino que también impregna el resto, ¿no? Un mundo, pues no sé, más imaginativo que el realista del sur, un mundo más de neblinas que de los colores de otros sitios. Bueno, eso yo pienso que está no solo en mis películas, sino en el libro. No es algo incluso deliberado, es una cosa que sale por sí misma. Creo que esto que he dicho no tiene nada que ver con lo que me preguntabas, pero bueno, se trata de eso, ¿eh? Estamos hablando de elipses, de saltos, pues vamos a jugar a elipses y a saltos, ¿eh? Y habíamos dado uno a Madrid. Madrid, de alguna forma, bueno, pues supone también un compromiso, ¿eh?, con el mundo que te toca vivir y que además lo recoges ampliamente en el libro. ¿Qué queda de todo eso? Bueno, cuando yo llegué a Madrid era un niño de provincias, educado en una vida austera. Bueno, en Madrid eso te dabas cuenta del régimen político en el que vivías, y entonces para mí no era una elección, ¿no? No era una elección política, sino que era un deber ciudadano luchar contra la dictadura. O sea que yo nunca he sido político, más bien he sido apolítico, pero hay momentos en que no te queda más remedio que hacer algo. Entonces, contra mi voluntad, contra mi manera de ser, pues entonces me dediqué más a la lucha política que incluso a los estudios. Yo aquí había sido muy buen estudiante, en Madrid ya dejé de ser un buen estudiante, porque yo creo que prácticamente parte de mis días estaba dedicado a las células, ¿no? Bueno, aparte que era una vida distinta. Bueno, eso se cuenta porque fue un choque personal y cultural fuerte, ¿no? Encontrar una vida distinta. Allí me encontré con el cine, porque el cine y la política entonces estaban muy mezclados, ¿no? La escuela de cine era un sitio muy radicalizado, ten en cuenta que todo demás era un mundo gris, grisáceo, pacato, sobre todo muy pacato, ¿no? Lleno de prejuicios de todo tipo, sobre todo religiosos, pero religiosos llevados a la política, ¿no? Entonces la escuela de cine era un sitio libre, pero era un sitio muy pequeñito, ¿no? Y la escuela de cine era muy difícil entrar entonces, era un sitio muy restringido, tenías que hacer muchos exámenes, pero una vez que estabas dentro vivías una vida un poco ficticia, porque era una vida no solo libre en las costumbres, entonces agradecía mucho, porque lo demás no era libre, sino también en lo político era un vuelco. O sea que allí mandaba una cultura de izquierdas que también era muy controladora, también era tremendamente controladora, también era pues saber que, o sea, tenía que reflejarse todo la lucha de clases, tenía que reflejarse, pues no sé, la lucha antifascista, tú tenías que, y además con censura. En la escuela de cine no había tanta censura, prácticamente no había censura, podías hacer lo que quisieras, luego las películas no se veían y ya estaba, ¿no? Pero evidentemente allí podías hacer lo que quisieras. Pero al mismo tiempo eran trenes rigurosamente vigilados, porque quiero decirte que los tuyos te vigilaban mucho, ¿no? Y también había una ortodoxia marxista, no cabe duda, ¿no? Y bueno, con todas las ortodoxias, pues había que, pues o te salías o no te salías. Pero en fin, mi temperamento no era ese, pero evidentemente yo desde el principio tomé partido por la lucha contra la dictadura, eso desde luego. De hecho, tan apolítico era que cuando ya vino la democracia, porque en este país, aunque algunos piensen que la transición fue un fracaso, fue un éxito. Yo pienso que desde el compromiso de Caspe o algo así, en España no se hicieron tantas las cosas bien como entonces, y entonces ya me desligué un poco del mundo político, en lo que se puede, porque todo el mundo, al fin y al cabo, el hombre es un animal político, ¿no? Pero me desligué de la lucha política voluntaria con gran gusto por mi parte, porque no tenía ninguna gana de hacerla.
Pero vamos, los años de la escuela de cine fueron decisivos y fue un poco lo contrario de lo que llamamos la vida provincial. La vida provinciana no necesita mucha explicación, ya sabemos lo que es, ¿no? Entonces, la vida en Madrid, aunque era la vida en una dictadura, sin embargo, por supuesto, era más libre, porque llegaban las corrientes, llegaban. El cine era una ventana para el mundo, ¿no? Las primeras cosas, el cine más que una actividad cultural era como un agujero que veías lo que pasaba en otros sitios, ¿no? Las películas, había muchas películas prohibidas de fuera, pero en la escuela de cine se veían. Pero aparte de eso, siempre veías lo que más socavaba al régimen entonces, que era el cambio de costumbre. La gente quería ser como los de fuera. O sea, la gente decía, bueno, pero ¿por qué los de fuera hacen huelgas y se besan y vienen y van y se divorcian y nosotros no, ¿no? Entonces, eso yo pienso que derriba una dictadura mucho más que las fuerzas políticas, ¿no? Entonces, el cine en eso fue decisivo para el cambio de costumbres. Y el cambio de costumbres es mucho más radical que los cambios políticos. Piensas incluso, yo creo que así lo transmites. Y eso de alguna manera, no es que se cuente mucho, pero se cuenta, sí. Vamos a hablar de una afirmación ahí en el libro. De alguna manera el cine español se anticipa o va por delante de la transición. Sí, un poco eso lo digo yo. Una vanguardia. Lo has escrito, no sé si lo has dicho. No, pero está muy bien dicho. Lo has escrito, ¿eh? Está escrito. Sí, es verdad que, hombre, incluso todas aquellas películas que nos dan un poco de risa de la represión sexual, ¿no? Que de las películas de Landa, el landismo, ¿no? Sí. Que era un señor que quería de todas maneras ligar, generalmente con extranjeras, con suecas, y no lo conseguía nunca, ¿no? Y al final se casaba. Entonces, bueno, pues es la expresión de una frustración, ¿no? Evidentemente. Seguramente no lo veía, la censura no lo veía así. La censura era una cosa tan torpe, tan estúpida, que lo único que conseguía era despertar la curiosidad de la gente, porque la gente se imaginaba muchas más cosas en las películas. Yo cuando hice Habla Mudita, por ejemplo, pues era la historia, en fin, rodada no tan lejos de aquí, en los picos de Europa, y entonces es la historia de un editor que se va de su casa, se escapa, ya es mayor, quiere vivir una vida libre, se va al monte, allí tiene una cabaña que se hace, y se encuentra con una chica muda y la empieza a enseñar a hablar. Bueno, cuando la película se pasó en el Festival de Berlín, todos pensaban que era una metáfora sobre la España de Franco y que era el pueblo español que no hablaba y tal. Yo no quería para nada hacer eso, era simplemente un señor que enseñaba una muda, ¿no? Pero, ¿qué conseguía la censura? Pues que se pensara eso, que evidentemente la gente pensara que había mucha más... Era una buena época porque era una época en que los espectadores eran muy cómplices de las películas y los directores, cosa que ahora mismo ya no. Por cierto, hemos hablado de la escuela de cine, y también de algunas situaciones, ¿no? Te forzaban a... el cine no era tu prioridad, es decir, tú en Madrid lo que buscas y sobre todo hacia donde querías orientar, tu destino era hacia el periodismo, por aquello de escribir, la pasión por la escritura que te invadía. ¿Qué ocurrió? Bueno, vamos a ver, cuando yo llegué a Madrid, yo estudié y eso es lo que hice, estudiar, me matriculé en Filosofía y Letras. Esas clases eran por la mañana y por la tarde no había clases. Bueno, había seminarios, pero no eran, era por la mañana. Entonces te quedaba una cosa fantástica, que era todas las tardes libres, ¿no? Se suponía que era para estudiar, pero no. Entonces, como yo lo que quería era escribir, me quise matricular en la Escuela de Periodismo, que es una cosa que, en fin, que siempre se cuenta y es verdad, era así. La Escuela de Periodismo en ese momento estaba cerrada porque había una huelga, pasaba algo, o no había... Y entonces me quise matricular en la Escuela de Cine. Matricularme en la Escuela de Cine significaba hacer un examen de ingreso. Los exámenes de ingreso en la Escuela de Cine eran muy difíciles, había varias especialidades, había dirección, guión, montaje, y yo quise hacer dirección porque la dirección evidentemente en el cine pues es la cosa más decisiva, si no la más importante, la más decisiva. Es el que manda, se supone que es el director, ¿no? Y el que hace la película es el director. Entonces, fue un atrevimiento por mi parte porque yo no conocía mucho cine, hombre, era un buen espectador de cine, pero ni sabía el nombre de los directores, ni tampoco era un cinéfilo, ¿no? Y sobre todo no había trabajado en el cine. El cine en esa época, ahora menos,
era muy, digamos, se retroalimentaba mucho. Quiero decir que la gente que trabajaba en el cine era porque pues, su familia o su padre o lo que fuera trabajaba también en el cine, ¿no? Entonces, tú para ser ayudante de dirección tenías que tener conocimientos anteriores de auxiliar de dirección, por ejemplo, ¿no? Y para ser director, pues tenías que tener un carné, porque si no, no podías ser director, acreditando que habías hecho varias cosas antes. Pero la escuela de cine rompía eso. Tú entrabas en la escuela de cine y entonces ya te daban un título que no servía para nada, pero te daban el título de director. Pero la gente que entraba en la escuela de cine generalmente estaba muy vinculada a la industria. Yo no tenía absolutamente ningún vínculo con la industria. Eran exámenes muy difíciles y además yo no tenía la edad, no tenía la edad suficiente para... O sea que tenía muchas dificultades para ingresar, ¿no? Pero ingresé. Entramos 4 o 5. Claro, yo me encontré en un medio raro, porque yo no era de aquello. Los otros se daban cuenta, ¿no? Entonces yo me defendía haciendo guiones. Y de hecho, mis primeros pinitos siempre fue de guionista y los primeros dineros que gané en el cine fueron de guionista. Pero, bueno, en fin, yo estudiaba dirección, pero los otros, mis compañeros se daban un poco cuenta que yo no era un director, sino que era como mucho, un guionista. Y los primeros años, los primeros años en la escuela de cine, yo casi era un infiltrado, porque no me identificaba con aquellos otros que sí eran del cine, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, el cine es un tóxico lento pero eficaz, y se te va metiendo dentro, te va gustando, vas aprendiendo. Es difícil, el cine es muy difícil de enseñar, ¿no? El cine no se enseña. Hay muchas cosas que no se pueden enseñar en el cine. Por ejemplo, hay cosas como, como el trabajo con un equipo que no te lo enseñan en una escuela, ¿no? Entonces, te pueden enseñar a planificar, a tener relaciones con los técnicos, con los actores, pero lo que no te pueden enseñar es cómo hacértelas con 40, 50, a veces muchas más personas con las que tienes que convencer de que te ayuden a hacer la película, ¿no? O sea, tú cuando llegas allí, llegas a un plató a las 8 de la mañana, donde hay 40 ojos que esperan de ti que les digas algo. Entonces, organizar todo aquello unos con otros, que aquello tenga un engranaje, es mucho más difícil que hacer la película en sí misma, ¿no? Que contar una historia y que los actores hagan esto o aquello. O sea, que el técnico de sonido pues coja el sonido que tú quieres, que el iluminador ilumine deprisa, además, porque el cine, el tiempo es dinero. Todo eso está en lucha siempre con el tiempo. Entonces, eso es mucho más difícil que lo que se considera la parte creativa de una película, ¿no? Entonces, eso no se enseña. Y eso para mí era un misterio, para mí eso era chino, ¿no? Nosotros teníamos mucho más experiencia. O sea que a mí me costó bastante entrar meterme yo mismo en el mundo del cine. A los 2 años o así de estar en primero de la escuela de cine, porque allí nos suspendían siempre el primero y el segundo año, cosas que estaban muy bien, porque estudiar en la escuela de cine eran 3 años, pero siempre estaban mucho más tiempo, afortunadamente, porque es la manera de aprender. Te das cuenta que el cine pues es muy complicado. Claro, yo nunca había visto una cámara de cine, por ejemplo, ¿no? Yo no sabía ni por dónde se miraba. De hecho, en las primeras películas que hacían a los de la escuela de cine les hacían una trampa. Las cámaras de las tomavistas, digamos, ¿no? Tienen un visor y tienen también una palanca y el visor se tapa. Entonces, para hacer la prueba de si el director miraba bien, a muchos le tapaban el objetivo, ¿no? Decía, a ver, mira por aquí. Si el director decía, muy bien, y no había visto nada, y dice, uy, Entonces, todo eso eran los técnicos, ¿eh? Los técnicos estaban un poco además en contra de la gente de la escuela de cine. Fue en la época de García Escudero, que era el director general de cine, cuando, eso eran los años 60 y pico, casi 70, cuando a la gente de la escuela de cine, a los directores de la escuela de cine, les dieron más oportunidad de dirigir películas, porque, en fin, eran protegidos y tal, ¿no? Que fueron las primeras películas de Summer. Saura ya había hecho alguna, pero también. Pero, en fin, las primeras películas de la gente de la escuela de cine, a la gente de la escuela de cine la miraban de medio lado porque no venían, porque no provenía de la propia gente anterior, ¿no?
y a mí me costaba doblemente, ¿no? O sea que yo en el mundo del cine de verdad entré mucho más tarde, mucho más tarde, ¿no? Porque me costó mucho aprenderlo. Bueno, si hacemos una mirada atrás a toda la filmografía, hay un aspecto que tampoco pasa por alto, y es que yo creo que además me cuesta encontrar en directores del cine español que absolutamente toda su filmografía haya venido acompañada de guiones propios. Y todas tus películas están escritas por ti. Sí, yo creo que ahí estaba esa vocación, ¿no? Bueno, pero esa cosa es en realidad era una manera de autoprotegerme, porque claro, yo solo, como no era muy director de cine, yo solo sabía hacer aquello que yo me había inventado. Si me hubieran puesto otra película, a lo mejor no la hubiera sabido hacer, ¿no? O sea que realmente esto de la autoría, pues era un poco porque yo solo sabía hacer aquello. Y en esa pasión por la escritura y su traducción al guión, quizá, bueno, pues parece un poco, vamos a decir, chocante el hecho de que así lo manifiestas en el libro, las fuentes un poco de inspiración y pasión literaria están sobre todo en la generación del 98. Uno asocia pues esa literatura compleja, densa, pues un poco, casi, podríamos un poco confrontada, ¿no?, con la idea del guión, de la cinematografía, de que juega más con elipses y demás. Incluso, bueno, pues destacas a Unamuno, ¿no?, como una especie de inspiración para los guiones. Bueno, no, Unamuno es una cosa, vamos a ver, es que Unamuno, sobre todo en las nivolas, escribe de una manera muy descarnada, ¿no? Y muy parecido a lo que es un guión de cine, o sea que no tiene apenas descripciones ni cuenta emociones, sino que cuenta comportamientos y acciones, ¿no? Entonces, bueno, eso se parece mucho a la técnica del guión, no es que sus novelas se parezcan al cine, sino que la manera de redactarlo, digamos, ¿no?, la propia literatura de Unamuno es muy descarnada, es muy de acciones, no hay casi nada interior, sino lo que hacen los personajes. No, el cine, en fin, es un arte que fue un arte que lo tenemos muy bien estudiado todos porque hemos visto sus comienzos, ¿no? De la pintura, de la música. ¿Podría tener un poco de agua? ¿Eh? Si no os importa, ¿podéis acercar más el micrófono? Es que aquí oigo bien. Es que no hay. ¿Eh? Es que no sé si está encendido, ¿no? Sí, la gente es que. Sí. ¿Se oye bien así? ¿Qué pasó con el agua? ¿No se oía? Vamos a ver. Toma. ¿Qué pasa? Un descanso. Sí. Y un descanso. Bueno, esto ha sido una elipse, ¿no? También. Bueno, lo que estaba contando es que el cine aprendió mucho, el cine cuando comenzó, que fue cogiendo cosas de por aquí y de por allá. Los comienzos de la pintura los conocemos, aunque solo sea por la Altamira, ¿no? O de la música, porque conocemos el tan-tan. O sea que son unos comienzos un poco más misteriosos, pero el cine sabemos cómo se ha inventado, ¿no? Está ahí al lado y sabemos. Entonces el cine fue cogiendo un poco de cada sitio. Y lo que más, para la narración, para contar historias, el cine lo que copió fue las novelas del 19, sobre todo el melodrama. O sea, el cine se inspiró en Chico encuentra chica. Ahora no, ahora es chico encuentra chico o chica encuentra chica, pero bueno, antes era chico encuentra chica, pero su padre no les deja. Bueno, pues de ahí viene todo, ¿no? Entonces, el cine, las primeras novelas, las primeras películas que hacía el cine, lo que más estaba inspirado era el melodrama de Dickens, o de tipo dickensiano, ¿no? Pero ahora un poco las cosas han cambiado, por eso lo que estábamos hablando de cómo se hace ahora el cine, las cosas han cambiado, porque ahora casi son los novelistas los que más han sido influidos por el cine, sobre todo el cine negro americano, ¿no? Pues yo siempre he contado que pues, la novela de Juan Marcé, por ejemplo, pues se nota muchísimo la influencia del cine, sobre todo la elipsis, ¿no? Saltarse cosas. Ahora tú lees Fortunata y Jacinta, que es una obra maestra, no cabe duda, pero un poco, pues, te parece lento, ¿no? Entonces el cine lo que inventó es, desde que el primero que puso una cámara y vio que cuando un personaje va a ir a la calle
y entonces abre la puerta de su casa, baja unas escaleras, poco a poco, porque hay muchas escaleras, sale al portal, abre la puerta del portal, sale a la calle, y dice, uy, esto no puede ser, ¿no? Y entonces lo único que sale es que un señor está en su casa y luego está en la calle, ¿no? Entonces esto de la elipsis, en la novela, sobre todo en la novela actual, se utiliza mucho, o sea que ahora hay mucha más, yo diría que el tipo de narrar del cine, o de los guionistas, o en fin, del cine en general, ha influido mucho en la novela, en la forma de actuar de la novela, ¿no? Por eso yo, cuando hablo de las novelas, en el libro, digo, en Vida y Maravillas, cuando hablo de la literatura que a mí me gustaba, me influyó, la literatura española, vamos, que era, pues, aparte de Galdós, Unamuno, hablando de Unamuno, hago referencia a que Unamuno ya un poco tenía esas reglas de que no todo era chicha, ¿no? Todo lo que se contaba, no había descripciones, ¿no? Luego, bueno, Baroja es otra cosa. Baroja es un escritor muy a su época, muy moderno también, ¿no? Muy impresionista. No es fácil de llevar al cine porque sus historias zigzaguean mucho, ¿no? O sea, hacen falsos amigos, ¿no? Parece que Baroja se puede llevar al cine muy fácilmente, pero luego las novelas no son tan fáciles. Pero la manera de contar, sí, la manera de contar es muy elemental, muy directa, y también lo tiene, y Unamuno de otra manera también lo tiene. Pero en fin, yo cuando empecé a leer y no sabía que iba a ser director de cine, me gustaba ya, por supuesto, Baroja y Azorín. Azorín me parecía siempre hipnótico, ¿no? Esa manera, un poco, no se sabe por qué, pero te hipnotiza un señor que cuenta de esa manera. Y por supuesto Galdós, pero Galdós ya nos caía un poco más lejos, eso es verdad, ¿no? Bueno, estamos... Vale, gracias. Pero en fin, el cine de alguna manera se ha nutrido durante mucho tiempo, primero de las novelas, ¿no? Porque las novelas se han llevado mucho al cine, por supuesto, todo tipo de novelas, pero sobre todo la manera el cine podía haberse desarrollado de otra manera, podía haber sido, pues, trozos de cosas, viñetas, escenas sueltas, ¿no? Y sin embargo, lo que al final ha perdurado en el cine es la manera de contar de la novela, que es, pues, una historia que comienza y que termina. Por supuesto, las series, que eso ya quedaría para otro día. Las series es otra cosa, ¿eh? Las series es otra cosa completamente distinta. Pero lo que es una película, y que parece mucho un relato, un relato no puede... Nada sobra y nada falta, ¿no? Un relato es una cosa de relojería, en que todas las cosas son para algo. Tú, cuando cuentas una historia en un relato, todo lo que allí pasa es porque enseguida pasa algo que tiene que ver con lo anterior, ¿no? O sea, esa cosa que se cuenta siempre en el cine, por ejemplo, en el cine, si hay un señor o señora que abre un cajón y dentro hay una pistola, es porque algo va a pasar. Si no vale que sea, no, bueno, es que pasaba por aquí y encontró una pistola. No, todo tiene una función, ¿no? Entonces, el relato tradicional, que se inventó mucho antes que el cine, cuando no sabíamos que iba a haber cine siquiera, se parece mucho a cómo tiene que ser una historia cinematográfica. Pero hablamos siempre de películas, nunca de las series. Ajá. Bueno, hablamos de películas, hablamos del cine, y vamos a meternos un poco por dentro en esa tarea del rodaje, del trabajo. Porque has comentado, has hecho una referencia a Blamudita, que es tu primer largometraje, y sobre el que, bueno, pues cuentas los muchos avatares que huisteis de sufrir un rodaje durísimo en lo alto de los picos de Europa. La verdad es que, bueno, podemos imaginar, ¿no?, que te trajo, lo has comentado, a los picos de Europa como escenario de esa primera largometraje tuyo. Pero una vez que se empieza el rodaje, frente a todas estas dificultades, ¿ya no hay vuelta atrás? ¿Ya hay que cumplir el programa? Vamos a ver, primero, empecemos por el comienzo. Yo rodé mi primera película aquí, en Cantabria, que no era fácil. No era fácil por muchas razones. Primero, porque es mucho más caro rodar fuera de Madrid, porque en Madrid no tienes que pagar dietas. Y luego porque era un sitio muy complicado de rodar. Rodar en los picos de Europa era muy complicado. Nosotros vivíamos en un hotel en Potes, cogíamos un coche por la mañana que nos llevaba hasta un punto determinado en Vega de Liébana. Allí nos bajábamos del coche,
bueno, era un trayecto corto. Y cogíamos un Land Rover que nos subía un poco más arriba, a una montaña, y después dejábamos el Land Rover y teníamos que ir con los bártulos todavía andar un poco más, ¿no? Eso con muchas personas y al mismo tiempo con un tiempo a veces no favorable hace que rodar en Cantabria entonces y ahora sea duro y difícil, ¿no? Claro, ¿por qué quería yo rodar allí? Bueno, primero porque mi imaginario es el de Cantabria, las historias que siempre he inventado, incluso Furtivos, por ejemplo, una película que no está rodada en Cantabria, pero sin embargo se inventó para Cantabria. Digo, hablando de una película que yo escribí el guión. Bueno, entonces en ese imaginario estaba en los paisajes, claro. Entonces yo recuerdo que la primera película, la cosa que siempre sueña un neófito, pues yo quería poner una cabaña en un sitio maravilloso, que ahí estaba en un sitio maravilloso, que daba como a 3 valles distintos, se veían los árboles abajo, el río, la montaña y todo. Pero claro, al final, donde pusimos el campamento para rodar aquello, que era una caseta que había hecho Francisco Nieva, el decorador y autor teatral, que es muy bonita y además duró mucho tiempo y todavía existe en Potes, ¿no? Ya no allí, no en el mismo sitio, pero está en Potes ya cambiada, pero todavía existe. Bueno, total, que esa caseta, que tenía un diseño muy especial, porque era como un refugio alemán en los Alpes, que había hecho Nieva, tenía 2 o 3 ventanas que daban a esos valles maravillosos, o sea, que donde pusieras la cámara dentro, veías el paisaje de fuera, las montañas, los árboles, vacas, todo. Pero estábamos en Cantabria, entonces muchos días había niebla, entonces daba igual estar allí que rodar en el baño de tu casa, porque no se veía nada. Entonces yo me acuerdo que llegamos a la paradoja de que el operador, que era Luis Cuadrado, puso detrás de aquellas ventanas que daban a aquellos sitios maravillosos una sábana para poder iluminar algo, o sea, para que tuviera algo de luz detrás, ¿no? Detrás de la ventana hubiera algo de luz, porque con la niebla no se puede iluminar, ¿no? Pues no. Entonces había una sábana blanca y se iluminaba la sábana para que diera un poco sensación de cielo, o sea, que era como un plató. Pero claro, subir a aquel sitio después de tantos avatares y de tantas cosas, con el frío que se pasaba, para rodar con una sábana puesta, ¿no? Pues era un poco frustrante. Desde entonces ya el nuevo director que yo era, dije, esto de subir a los picos se acabó, esto aquí se acaba y las películas hay que inventarlas en un rodaje, en un plató de 8-3, que te vas a tu casa después y ya está. Bueno, entonces ese es el primer choque de un director con su propio imaginario, porque yo es que quería rodar una película en Cantabria porque era mi mundo, ¿no? Y bueno, de hecho se rodó, pero bueno, fue muy duro. López Vázquez entonces era un actor muy cotizado, porque era un actor de comedia, era un actor pues bueno, yo pienso que era mucho más comercial que Landa entonces, ¿no? Y también hacía películas importantes con Saura y bueno, era un tío así muy... Y accedió a rodar una película con un primerizo, como era yo, porque a mí no me conocía nadie. Y me preguntó, ¿tú qué tal director eres? Y yo, pues no sé qué tal director seré, porque nunca hemos hecho una película. Bueno, y el hombre se prestó a subir aquella película, a hacer aquella película terrible, y luego me lo reprochó durante toda la vida. Me dijo, Manolo, aquella película tan dura donde teníamos que subir allí con aquel frío y tal. Bueno, sin embargo, ese propósito de la enmienda, pues no parece que lo mantengas con estricto rigor si continuamos un poco la trayectoria fílmica y, por ejemplo, en El corazón del bosque, yo creo que el bosque, los paisajes, las nieblas, las adversidades del tiempo, yo creo que son parte, ¿no? De hecho, son casi protagonistas de la película. Todo es mentira. Vamos a ver, resulta que, bueno, el bosque no era mentira, porque, pero bien, fuimos a rodar y claro, se buscaba un poco un bosque umbrío, porque era un bosque de maquis, un bosque para esconderse. Resulta que hizo un verano maravilloso, lleno de sol, no había manera, aquello parecía un jardín, parecía el jardín del Retiro, pero no era un bosque umbrío, ¿no? Porque hacía sol siempre. Entonces inventamos el rodar a partir de una hora del día, ya hacia las 7 o 6 de la tarde,
para aprovechar un poco que caía el sol, ¿no? Y luego no llovía, yo quería un bosque húmedo y había que regarlo todo. Y luego no había niebla, toda la niebla que tenía en Habla Budita, allí no había niebla nunca. Entonces rodábamos con una niebla artificial. Entonces la niebla artificial era más difícil. Bueno, ahora también es difícil rodar con niebla. Había unas máquinas que hacían niebla. O sea que toda la niebla que se ve en el corazón del bosque es de una máquina, de 2 máquinas. Y además el operador, que tenía muy mala leche, pues maltrataba a los que llevaban la máquina de la niebla. Pues claro, la niebla no puede ser a trozos, porque entonces se nota que es un trocito aquí que está echado. Tenía que cubrir todo el fotograma, ¿no? Y entonces yo me acuerdo siempre de los gritos: a ver, la churrería para la derecha, la churrería para no sé qué. Bueno, o sea que fue horrible, otra vez horrible. Para que se me olvida y luego vuelvo a los mismos lugares del crimen, ¿no? Pero realmente es duro rodar en Cantabria, ¿no? Además no dan dinero, o sea que no... Bueno, a propósito, estamos en 1979 con El corazón del bosque. Yo creo que en alguna ocasión ya has desmentido esto, pero siempre me parece que te ha perseguido un poco el buscar referencias donde quizás tú no las habías buscado. Digo 1979 porque simultáneamente llegan a nuestras pantallas Apocalypse Now, de Coppola, Aguirre, La cólera de Dios, de Herzog, y El corazón del bosque, tu película. Y automáticamente surge por ahí el fenómeno, en la opinión, de que la inspiración es la misma, la novela de Conrad, en los 3 títulos, y el paralelismo es evidente, pero bueno, ha sido una convergencia en el resultado, pero no ha existido. No ha existido. No, hombre, Apocalipsis Now sí es la novela de Conrad, porque, bueno, muy cambiado, claro, enormemente cambiado, porque era África y luego era Vietnam, y además era la guerra americana, no tenía que ver con... Pero en fin, sí estaba más o menos inspirado en Apocalipsis Now. No, lo que pasa es que en El corazón del bosque es una historia que viene de la historia misma de los maquis, ¿no? Como todo el mundo sabe, porque entonces cuando se hizo la película no se sabía tanto, no se había estudiado, ahora ya lo sabe todo el mundo. Bueno, la historia de los maquis fue que tuvieron un sentido histórico después de la Guerra Civil, porque eran los últimos reductos que quedaban en Cantabria, en las montañas de León, en Asturias, algunos en los Pirineos, en muchos más sitios de los que parece. Pues había unos resistentes, ahora sería una aldea gala, ¿no?, de resistentes, y que esperaban sobre todo que la derrota del nazismo y el fascismo en Alemania y en Italia también trajera el fin del régimen de Franco, ¿no? Entonces, bueno, aquello tenía un sentido, lo tuvo, y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya se vio que no iba a caer el régimen de Franco, pues aquellos hombres que luchaban en el bosque pues perdieron su sentido histórico, ¿no? Esa era la historia del corazón del bosque, la historia que había detrás del corazón del bosque, cuando los maquis pierden el sentido y de alguna manera se convierten ya en supervivientes que hacen bandidaje, ¿no? O una mezcla todavía con un leve recubrimiento político, pero muy escaso, ¿no? Y en cualquier caso ninguna justificación histórica, porque incluso los que les habían mantenido allí durante un tiempo, pues les abandonaron. Bueno, pues eso es una historia que entonces no se sabía tanto, ahora por supuesto ya pues ha salido muchas veces y se han hecho varias películas y de todo, ¿no? Pero entonces no tanto. No se parece demasiado a la historia de Conrad, del corazón de las tinieblas, pero sí se parece en que hay un hombre misterioso que se mantiene allí oculto, ¿no? Entonces sí hay una cierta verosimilitud, una cierta proximidad de temas, pero vamos, es simplemente porque los temas, porque esas dos historias, la historia misma se parecen, ¿no? No porque se parezcan las películas, o sea, no tiene nada que ver. Pero en fin, en resumidas cuentas, el corazón del bosque es la historia del final del maqui, ¿no?
vamos a hacer otro pequeño salto, otra elipsis, porque en el libro le dedicas, bueno, no solo está con minúscula, entonces creo que hemos despejado algunas dudas por el hecho que aparezca con minúsculas, pero sí con mayúsculas un pasaje sobre el rodaje y la concepción un poco de la película Maravillas, de Maravillas que además, bueno, pues reconoces como bueno, pues, un salto importante, un cambio en tu forma de hacer cine, y además en algunos aspectos muy curiosos que me voy a permitir leer, porque dices, bueno, pues no había prácticamente, éramos libres y pobres, tenía muchas cosas que contar. Cuando el editor quiso publicar el guión y le entregué el texto, se quedó un tanto extrañado, era muy corto, casi un esquema, había secuencias repetidas, yo prefería las distintas alternativas, no solo la manera de rodarlas. En fin, eso dices, respondía a mi concepción de lo que es la escritura cinematográfica. Siempre he sostenido que no se escribe propiamente el guión, lo que se debe escribir es la película. De alguna forma, vienes a contar que el guión iba tomando forma en el rodaje. Es decir, los actores y sus personajes te iban configurando el guión. En algún momento pues lo tildas como de herejía y así parece. Pero realmente esta era la forma en que querías hacer cine, y aquí es cuando de alguna forma declaras que haces de verdad el cine que querías hacer. ¿Esto forma parte de ese cine que querías hacer? Dejar que un poco los actores también te vayan configurando el guión. Sí, es verdad que ahora eso no se podría hacer. Hay muchas películas donde se hicimos que ahora ya no se podrían hacer, por muchas razones, y una de ellas es que tú tienes que tener un guión para que las televisiones te den el dinero y luego atenerte a aquello que está escrito, ¿no? Entonces era una época más libre, evidentemente, ¿no? En que con un guión que eran unas cuantas hojas, como no tenías que darle cuenta a nadie, entre el productor y tú, con cierta complicidad, y los actores que creían en ti, y los técnicos, por supuesto, pues entonces ibas un poco escribiendo la historia del guión mientras hacías la película. El guión era muy delgadito, no es que no hubiera guión. En el cine no se improvisa. Cuando dice, bueno, estamos improvisando, en el cine es imposible improvisar, porque si tú quieres improvisar pues una batalla, pues tienes que llamar a unos cuantos extras o lo que sea, ¿no? Y hacer que la pólvora la tienes que tener en un sitio seguro, o sea que no se puede improvisar. Pero lo que no cabe duda es que en unas películas más pequeñas y con unos cuantos actores, pues la película puede ir cambiando según la vas haciendo, ¿no? Si la ruedas además por orden. Bueno, esas son cosas que ahora ya serían muy difíciles de hacer. Sería muy difícil que te permitieran hacerlas. Pero entonces las hacíamos. Y entonces, claro, cuando se publicó el guión, por eso digo que el guión era muy delgadito, porque era un guión que era incluso había algunas secuencias que tenían en el mismo guión 3 versiones distintas, porque era según lo que fuéramos viendo. Hoy eso sería mucho más difícil de hacer. Hay por hablar de otro de los títulos, que son también títulos de unos capítulos de libros, es esa película con la que, bueno, pues desde este rincón tanto nos sentimos un poco reflejados, porque, bueno, rezuma Torrelavega por los 4 costados, que es Demonios en el jardín. Demonios en el jardín, pues, el niño enfermo, la abuela, la tienda de comestibles, incluso esa referencia tan explícita, que es el primer plano que aparece en la película, ¿no? Ese es el letrero de cartera que dice Torre del Valle, ese yugo y flechas que nos traslada de inmediato a un momento y a un lugar. Pero sin embargo, algo que parece que forma parte de la intención casi primera del director, venir, volver a su infancia, volver al lugar de sus raíces y en torno a ello pues construir una película. Hay algo también aquí, pues buscando paradojas, que comentas sobre Demonios en el jardín. La película no nació de una historia previa, de un relato escrito y acabado para ser filmado. El germen de la historia es la oposición entre 2 actrices, Ángela Molina y Ana Belén. Todo lo demás rodea esta idea primera del director, el contraste. Ángela Molina versus Ana Belén. Es un poco el germen.
inicial de esa película? Bueno, ya sabéis, porque muchas veces lo cuentan los directores, que las películas luego hay que escribirlas, hay que darles un sentido, tiene que tener un principio y un fin, pero muchas veces, como tantas otras cosas, nacen de un chispazo, de una imagen, ¿no? O sea, yo siempre recuerdo que, no sé si era Fellini, Rossellini o era Visconti, creo que era Rossellini, hablando de Roma Città Aperta, que no, la película es que a mí me vino a las mentes toda la película cuando vi una mujer caída en la calle, que luego es lo que hacía la Magnani, una mujer caída en la calle al que se le veían las medias, ¿no? Las ligas, la media. Entonces una mujer tumbada en la calle atropellada por un coche, ¿no? Entonces pues es verdad que la primera chispa a veces te viene de una imagen. Claro, luego la imagen no vale, tienes que darle un sentido, ¿no? Y sobre todo tienes que contar una historia. Entonces el primer chispazo de Demonios en el Jardín no es... A ti no te viene nunca a ningún creador, ni de novelas ni de cine, le viene a la cabeza una historia completa, con su planteamiento, nudo y desenlace. Eso es imposible, no puede ser. Lo primero que te viene a la cabeza siempre es una imagen inconexa, una imagen onírica, seguramente. A veces incluso una imagen contradictoria, una imagen de sueño, o incluso de pesadilla. Entonces intentas darle a esa imagen de pesadilla, intentas rodear de algo más razonable, más racional, ¿no? Entonces, la primera imagen que me venía de Demonios en el Jardín, pues no era Demonios en el Jardín, sino que era, bueno, ¿y qué pasa si ponemos a Ángela Molina, que es, bueno, un tipo de actriz muy, como diría yo, muy espontánea, parece una manzanita madura, redonda, al lado de Ana Belén, que es más seca, seria, una belleza más de otro tipo, contraria a la de Ángela. Entonces, de esa imagen de contraponer dos mujeres distintas, luego le intentas buscar un sentido a aquello, ¿no? Pero lo primero es una cosa sin sentido. Entonces, a veces tienes que hacer un esfuerzo por darle sentido a esa imagen que parece salida de una pesadilla, ¿no? Hablando de Demonios en el Jardín, ¿Torrelavega podría ser una alegoría del mundo? ¿Aquella Torrelavega? Aquella Torrelavega. Bueno, de hecho, alguna vez se habla de que, viendo yo en la Galería Tretyakov en Moscú, un cuadro de Chagall, que son pues unas figuras de estas de Chagall, que son como, no me acuerdo qué son ángeles o unas figuras así muy especiales, muy bueno, que son figuras, como diría yo, muy de un mundo de ilusión, que no me acuerdo en qué consisten ya. Están sobre una ciudad que es oscura y triste, ¿no? Entonces, seguramente esa imagen de Chagall sí me recordaba Torrelavega, pues son los sueños que uno tiene de un niño, unos sueños provincianos de una ciudad que entonces, pues evidentemente, era una ciudad provinciana española, que no era precisamente París, la Villa de la Luz, ¿no? Bueno, sí, el primer aquel imaginario era Torrelavega, no cabe duda, sí. Bueno, hemos entrado en quizá un mundo de unas personas que son aquellas con las que seguramente el director siempre entabla más relación duradera, estrecha, próxima, que son los actores. A los actores no solo le dedicas muchas páginas, incluso bueno, hasta un trabajo también literario hace pocos años. De alguna forma, bueno, pues los actores tienen algo especial para ti, y puede ser entendible en el sentido de que, digo, pues, las personas con las que trabajas permanentemente, pero voy a preguntarte en concreto por una relación. No piensen ustedes que esto es algo malsano, lo que voy a preguntar, en absoluto, pero has citado a Ángela Molina. ¿Hay algo especial con Ángela Molina? Bueno, Ángela Molina la quisimos
cuando se hizo Furtivos, ¿no? Que yo era el guionista, pues me encontramos, se hizo un casting y entonces apareció una chica que se llamaba Ángela Molina, que no había hecho nunca nada, no sé si había hecho, empezaba a hacer cosas. Se hizo una prueba, a mí me pareció fantástica, ¿no? No pudo hacer Furtivos porque en Furtivos tenía que cortarse el pelo. Bueno, tenía que aparecer pelona porque la castigaban en un reformatorio, entonces le cortaban el pelo y tal. Y entonces ella no se podía cortar el pelo porque ya tenía un contrato para hacer luego tenía que hacer otra película y no podía estar pelona. Pero a mí se me quedó, ¿no? Se me quedó la cosa. Y luego, en cuanto hice yo la película siguiente a Furtivos, que era de Burao, que era Camada Negra, pues entonces me apresuré a llamar a aquella que me había gustado porque sí, porque hay actores que se te imponen, ¿no? Que dices tú, yo con este y con esta quiero hacer algo, ¿no? Entonces ahí empezó una relación con Ángela que se quedó para hacer más películas. O sea, que yo pensaba, cuando hacía una película y escribía el personaje femenino, lo hacía para Ángela Molina, naturalmente, ¿no? Igual que algunos masculinos los hacía para Fernando Fernán Gómez. Yo ya oía como... O sea, yo sabía cómo lo iba a hacer. Es que muchas veces a Ángela o a Fernando Fernán Gómez yo no tenía que decirles nada, porque como estaba inspirado en ellos, pues ellos cuando lo leían ya sabían lo que tenían que hacer. Yo no les decía, simplemente los miraba y decía, pues ya, si esto ya va a hacerlo él como lo hace. Entonces, bueno, con Ángela además tuvo suerte porque Camada Negra luego la vio él vino a España a buscar una actriz para hacer ese oscuro objeto del deseo, y entonces, sí, creo que eso. Y entonces vio Camada Negra y dijo, oye, porque es que Ángela se imponía, entonces y ahora también, ahora que ya es una mujer mayor, que no se ha tocado nada de la cara y sale de vieja, ¿no? Tiene una fuerza como no tiene ninguna joven, ¿no? Entonces Ángela es que no la eliges, ella se te impone. Toda una declaración. Como pueden ver, ha citado a Fernán Gómez, a Ángela Molina, pero sin embargo, hablas de que tu actor fetiche es Francisco Merino, que bueno, siempre ha tenido, a partir de un momento en que le conoces, siempre papeles entrañables, breves pero entrañables, muchas veces. Bueno, en papeles pequeños. En papeles pequeños, pero siempre estaba Francisco Merino. En La mitad del cielo, bueno, es un personaje auténticamente entrañable. Ese descubrí en el teatro, haciendo El proceso de Kafka, pues claro, a mí no me gustan los actores, eso que se llama naturales, ¿no? Que hacen las cosas un poco realistas. Siempre me gustan un poco los actores expresionistas, que rompen un poco el mecanismo del realismo y hacen otra cosa, distinta. Y además que te sorprende. Entonces, haciendo en el teatro El proceso de Kafka, pues yo descubrí que Paco Merino era de esos actores que no son de la escuela naturalista. Yo detesto la escuela naturalista, la detesto. Al mismo tiempo, cuando los actores no tienen algo natural, tampoco me gusta, ¿no? Con lo cual, uno vive en la permanente contradicción. Pero Paco a mí me pareció que era un actor que rompía los moldes del naturalismo y eso me gustaba. Entonces, como una película sí que tiene que guardar unas reglas naturales, porque si no, no se entiende, pues entonces yo guardaba siempre un trocito pequeño para que Paco Merino hiciera su número de Paco Merino. He comentado La mitad del cielo, por cierto, hablando de ese fantasma que siempre te persigue, las referencias. En La mitad del cielo, otra vez, Ángela Molina. ¿Qué hay en el personaje de Rosa de Maite Comodore, que también fue otra referencia que se buscó siempre, permanentemente? Bueno, la verdad es que quizá fue un error, todo aquello fue porque sí es verdad que era un personaje como el de Maite Comodore, porque era una mujer que llegaba, mira, de Cantabria además, y llegaba y ponía un restaurante. Bueno, pues era ahora ¿cómo se llama esto? Una empresaria emprendedora, ¿no? Entonces era una historia de una mujer emprendedora, cosa que entonces no había tantas, ¿no? Pero vamos, no estaba inspirado en lo de Maite Comodore. Además ella se enfadó mucho porque
pensó que iba a ser la historia de su vida. Luego vio la película y dijo, soy yo. Dije yo, hombre, tampoco es eso, porque no eres tú para nada, ¿no? Pero en fin, sí es verdad que si eres pobre y triunfas, ya eso es difícil, pero si eres mujer y empiezas, pues es mucho más difícil. Entonces la historia de una emprendedora siempre es algo muy tremendo y muy sugerente, ¿no? Sobre todo en una época como aquella en que una mujer, haberse pasado una mujer y ser empresaria era muy difícil. Entonces la historia de Ángela Molina y de La mitad del cielo, no cabe duda que es de una mujer que ahora tendría mucho más sentido, ¿no? Pero entonces era más insólito. Hablas en el libro, bueno, podríamos eternizando, hablando de toda esta riqueza de mundos en el que nos sumerges, de viajes a la Unión Soviética, a la Cuba de raíces familiares, China, pero hay una cosa al final del libro que, bueno, pues a algunos nos ha sorprendido, es esa referencia africana a tus recientes, ¿no? Por lo que deducimos, pues estancia africana, y además cuando comentas mi relación con las figuras africanas comenzó prácticamente en aquella visita al país de los Fang, Guinea Ecuatorial. Hasta entonces mi contemplación era solo museística y teórica, me faltaba tocarlas, olerlas, convivir con ellas. Sorprendente. ¿La máscara tiene algo que ver con la interpretación? Sí, los actores siempre hablan cuando ellos hablan de su propio trabajo, que no suelen hacerlo, siempre están muy obsesionados los actores, más que los directores, con la máscara, ¿no? Con las caras que ponen, porque ellos no son ellos, pero al mismo tiempo tienen que ser algo de ellos. Entonces, sí es verdad que muchos actores están obsesionados con la máscara, pero en fin, yo pienso que mi interés por el arte africano no viene tanto por el lado del cine de los actores, sino simplemente porque los orígenes del arte, que ya es muy difícil de encontrarlos más allá de la Cueva de Altamira, digamos, ¿no? Ahora todavía se ven en el arte africano. Respecto al arte y sus orígenes, a mí me hace gracia porque Fernando Fernández Gómez, siempre tan ocurrente, siempre me decía, bueno, yo no entiendo esto del arte, es que no me sale bien nunca, porque claro, para mí lo lógico es que aquellos empezaran pintando como Picasso y terminaron como la Cueva de Altamira, pero es al revés. Bueno, pues entonces es verdad que cuando buscas los orígenes de unas personas que de pronto empiezan a hacer unas cosas que luego hemos llamado arte, pero que al comienzo no se llamaban de ninguna manera, pues no tenían nombre, pues tú lo encuentras un poco en las esculturas africanas, ¿no? No son realistas, cosa que a mí siempre me atrae. Tienen un canon muy distinto, porque no son figuras que se puedan mirar como las esculturas digamos europeas de las épocas recientes de todos los lados, sino que bueno, las cabezas, generalmente una cabeza grande en un cuerpo más pequeño, no guardan relación o proporción los miembros con la cabeza. Bueno, es una concepción distinta de algo que entonces no era teórico, no se había inventado la estética no tenía reglas, y entonces ir a los orígenes pues siempre me ha parecido atractivo e incluso un poco un cierto abismo intelectual, ¿no? Entonces me interesa por eso, pero vamos, no lo he relacionado yo nunca mucho con el cine, la verdad. Ajá. Bien, pues me ocurre una cosa para concluir, hablando de la máscara, los actores. Un poco todos somos actores. Le hago esta pregunta porque hay un pasaje del libro en el que, bueno, pues haces un símil entre los presidentes de nuestros sucesivos gobiernos. Ese cosa me persigue. Te persigue, por supuesto. ¿No? Yo intento evitarlo, pero me persigue. Desde luego, no lo vamos a comentar aquí. Que lo descubran los lectores, vale, esos símiles. Y bueno. Sí, porque al final o sea, hay algunas películas de Chaplin. Las películas de Chaplin tenían una cosa que era estupenda, y es que se iban inventando, según se iban haciendo y filmando, se iban haciendo y se iba cambiando, ¿no? Y él de alguna película quitó alguna secuencia fantástica, porque decía, ¿pero cómo quitas esta secuencia? Dice, no, porque es que esta secuencia se va a comer la película, ¿no? Entonces ese capítulo, del que no vamos a hablar, se come un poco el resto del libro, ¿no?
Entonces, a mí ya me dijeron que lo quitara, no lo quité, pero ahí sí. Muy bien. Bueno, como pueden ver y comprobar, una velada con Manolo podría ser eterna. Pero tampoco hace falta que sea tan eterna. No, por supuesto. Y de luego, bueno, pues creo que es un buen momento por tiempo para poner el punto final, para agradecerle especialmente el que haya tenido la deferencia de venir aquí, a su ciudad, a su pueblo, con sus gentes, a presentarnos este último trabajo, esta maravilla, este viaje literario por mundos reales que nos ofrece. Por todo ello, muchísimas gracias, Manolo, y a ustedes también por su paciencia. Gracias a ustedes.